dijo. Simplemente le dije yo que creo lo que dice la Biblia. Perfectamente. ¿Ve? Ajá. Me habló mucho de usted. ¿Cómo se llama otra vez? Eliseo. Eliseo. Sí. No, bueno, pues Entonces ahora en este dado caso casi las dudas se les deben aclarar a usted. Usted haga la pregunta y luego ya él conteste y ya ver qué dice la Biblia, ¿verdad? Lo que Sí, conteste la Biblia. Sí, no, Porque pues, yo, por ejemplo, sí. de lo que yo creo, no tengo ninguna duda. Tampoco. Estoy hablando mal de la Iglesia Católica, de los testigos de Jehová, de ninguna, porque cada persona pienso que tienen algo bueno, ¿verdad? Cada creencia. ¿Usted de qué grupo Soy es? de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Ajá. Cada iglesia tiene sus fundamentos en la Biblia, ¿verdad? Y el apóstol San Pablo, cuando escribió, dijo, escudriñen lo bueno, retengan lo bueno. Lo malo, pues hay que hacerlo a un lado. A través de la historia y esto y lo otro, las cosas están. Así que, pero, la duda era que, porque usted decía que el sábado, ¿se acuerda? Sí le dijo a él, ¿no? Sí, sí me platicó. Ujú. Bueno, Entonces, eso más que nada, es que usted me dijo esto, hay que ser bien realistas. Dígame. Usted me dijo esto, que en la Iglesia Católica estábamos equivocados. Que simplemente, nomás por eso, que porque se había cambiado el sábado al domingo. Mire, pienso, Pero eso usted me dijo usted. Eso. sinceramente, sí se lo digo, Ajá. sinceramente, la Iglesia Católica no está equivocada solamente en eso. Tiene muchos puntos equivocados. Pero, como le digo, de acuerdo a lo que yo encontré en la Biblia, eso es lo que yo he encontrado en la Iglesia Católica. Pero, si la Iglesia Católica dice que ellos de este modo y este otro, bueno, pues cada quien, ¿no? Pero la Biblia estipula ciertas cosas que la Iglesia Católica ha dejado de hacer, de acuerdo a la historia y de acuerdo al tiempo. Por ejemplo, ¿cuándo nació la Iglesia Católica? Año 33. ¿Cómo nació en el 33? Bueno, ¿quiere que le explique Sí, o quiere explíqueme, hablar de un tema? Explíqueme. ¿O quiere hablar de algún tema en especial? Vamos a hablar del sábado. Ok, entonces hablemos del sábado. Ok, del sábado. Ok, deme sus citas bíblicas donde usted dice que tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento Ujú. se tiene que guardar el sábado. Mire, esa palabra de que se tiene es algo como a fuerza. ¿Sí? Entonces, O sea, cuando, mire, ajá, cuando se le, eso es una imposición. Ajá. Pero cuando dice Dios que se debe ser así, ¿por qué tenemos que cuestionar? Génesis capítulo 1, capítulo 2. Busca ahí Génesis capítulo 2, versículo 1 al 3. ¿Qué dice? A ver, hable. Diga. ¿Cómo leía usted la Biblia ahí? ¿Qué le parece si antes de que vamos a abrir Perdón. vamos a orar? Ok, Perdón. Oiga, está muy bien. ¿por qué no nos hacemos para allá? Porque como que yo aquí no miro muy bien. Aquí, Me alejé un poco sí, para acá. apúntese ahí. Para acá. Echar estos porque son muy escandalosos. Me voy a quitar la chamarrota, está muy pesada. Está bien. Y sabe que anda trabajando. Están en su casa. Y él me había dicho que quería que hablara con usted, pero el asunto es que pues, no había forma Ujú. porque el trabajo, ¿ves? Pero luego él me dijo el otro viernes que usted quería hablar. Dije, no, pues mejor lo dejamos para el otro viernes o sea, para hoy, por esta razón. Ahora mire, Ajá. Eliseo, Ok. no estoy yo en contra de la Iglesia Católica, porque también yo soy católico. Ni estoy hablando mal de la Iglesia Católica. ¿Cómo está? ¿Que no está en contra de la iglesia? No estoy en contra, simplemente la iglesia va en contra de la Biblia. Ok. Ahorita vamos a hablar de eso, pero Ok. vamos a especificar Ok. esto. Génesis capítulo 1, versículo 1 al 3. Capítulo 2, perdón. Capítulo 2. Capítulo 2, versículo 1 al 3. Ajá. Entonces, aquí dice la escritura, pero antes de leerla, porque es la palabra de Dios, no podemos nosotros hablar sin antes pedir la dirección de Dios. Ujú. ¿Verdad? Es que los invito para hacer una oración, ¿o quiere usted orar? Está bien. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Señor, en esta hora, gracias por permitirnos estar aquí reunidos y poder hablar de tu santa y bendita palabra que tú has dejado escrito. También te queremos pedir que envíes el Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros para que podamos discernir en esta palabra que nos sirve de mucho bien a cada uno de nosotros y sobre todo para que
cada uno de nosotros pueda entender cuál es la razón de lo que tú quieres, Señor, y que podamos entender hoy en este día. Danos la sabiduría para poder ser mejores cada día y así poder vivir como hermanos. Te agradezco también por esta oportunidad que me brindas de poder estar aquí reunido con este hermano adventista Adán y también con nuestro hermano Gregorio, para que todos juntos podamos discernir a través de esta palabra. Todo eso te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Okay, mire, Ajá. para comenzar, Génesis es el principio y dice así: así quedaron acabados los cielos y la tierra y su gran contenido. Y acabó Dios en el séptimo día la obra que hizo, y reposó en el séptimo día de cuanto había hecho. Entonces Dios bendijo el séptimo día, lo santificó, porque en él descansó de cuanto había hecho en la creación. Ese es un punto de partida muy importante. Entonces, yo le decía a él, ¿verdad?, que el sábado es el día que Dios escogió, o el día que Dios apartó. Y no solo es desde tiempos antiguos, sino todo el tiempo. Porque el sábado, incluso, no sé si usted conoce los 10 mandamientos. Bueno, es el cuarto mandamiento. ¿Sí o no? Sí. Entonces, por ese es el punto. El sábado es el día de Dios. Lo es en el Antiguo Testamento y lo es en el Nuevo Testamento, y lo será hasta cuando Dios venga. Y no sabemos qué más vaya a pasar, porque ahorita, dice el apóstol Pablo, miramos a simple vista o por un espejo, pero después miraremos cara a cara, como es el Señor. Así que ahorita estamos hablando, debatiendo y esto y lo otro, y podemos hacer muchas cosas, pero ¿qué dice la palabra de Dios? Entonces, ese es un versículo, o esos 3 versículos que acabamos de leer, ¿qué explicación da usted o cómo los toma? Sí, deme todos los textos bíblicos que traiga y ahorita volvemos otra vez. Pues es que hay muchísimos. Sí. Démelos. Hay muchísimos. No hay ningún problema. Ahí está Éxodo. Tengo hasta las como 6:30, porque lo esperaba a las 5. No, lo que el tráfico y ya está haciendo jale, pero no, aquí estamos. Como quiera no llegue tan tarde. Si no terminamos hoy, pues podemos continuar para la próxima semana, no hay ningún problema. Es que hay muchos versículos. A ver, deme o léame los que usted quiera. Hay muchos versículos. Pues es que, perdón, es que usted nos va a hacer ver eso del sábado, entonces tiene que hacérnoslo ver. Ok, vamos a Isaías capítulo 56. Ok, déjenme irlos apuntando, porque apunte. de aquí a allá se me olvidaron. ¿Okay? Isaías 56. El tema, pues debemos centrarnos sobre el sábado. Sí. Es el del sábado. Después hablaremos de otros temas, si hay oportunidades. Sí, quiere. ¿Ve? Sí, inclusive ya le había dicho yo que él tiene una reunión aquí a las 7. Sí, está bien, no hay problema. ¿Isaías qué dijo? 56. Ok, Isaías 56, versículo. Déjelo busco, para poder estar seguro, no sea que le diga algo y luego no sé, ahí va a decir usted, bueno, pues este hombre, pues qué ondas, cuál es la preparación. Bueno, vamos a leer allí el 56 y el versículo 2. Ok. Dice: bienaventurado el hombre que guarda el sábado sin profanarlo, que persevera en ello y se guarda de todo mal. Y el extranjero que se haya unido al Señor, no diga: el Señor me hará exclusión de su pueblo, ni diga el eunuco: soy un árbol seco. Porque así dice el Señor a los eunucos que guarden el sábado, mis sábados, y elijan lo que yo quiero, y abracen mi pacto, yo les daré lugar dentro de mi casa y de mis muros, un memorial y un nombre que es mejor que el de hijos e hijas, un nombre perpetuo les daré que nunca perecerá. Ahí estamos en Isaías versículo 2, 56, 2 hasta el 5. Habla sobre guardar el sábado. O sea que muchas personas dicen en este tiempo que el sábado ya claudicó, que quedó clavado en la cruz y que esto y que el otro. Pero ¿qué dice la Biblia? La Biblia dice que dice mis sábados, dice Dios, mis sábados. No son sábados del hombre, porque en Marcos me parece que es 2:22,
le hicieron la pregunta a Jesús, porque Jesús sanaba el sábado, ¿verdad? Entonces le están diciendo allí que ¿por qué está sanando el sábado? Y dijo, yo soy Señor aún del sábado. ¿Sí o no? Ahí está escrito, yo soy aún del sábado el Señor. Entonces Dios nos dejó el sábado no porque se haya cansado de sus obras, porque Él no se puede cansar. Si Él lo hizo, fue con el fin de que el hombre se beneficie, porque en el sábado es el día que se rinde honor al Señor. No hay otro día que Dios haya escogido más de que es el sábado. Bueno, todos los días son para adorar a Dios. En la mañana hay que darle gracias todos los días, pero el sábado es un día de que usted debe de dejar de trabajar, hacer sus obras. Por ejemplo, ahorita yo dejé de trabajar, hasta mañana en la tarde, si Dios me da la licencia, comienzo mis labores de acuerdo a lo que dice la Biblia. ¿Sí? Entonces, ¿la Biblia tiene un horario? O... No meramente, Uh-huh. pero dice la Biblia que Dios hizo los días, la tarde y la mañana el primer día, que fue el domingo, Uh-huh. la tarde y la mañana el segundo día, que fue el lunes, hasta el sexto día, que fue el viernes, que fue donde hizo Adán y a Eva. Ok, entonces Mire, así lo dice la Biblia, que fue el sábado, el domingo, el lunes, martes. O... no, los días no tuvieron nombre hasta que vinieron los griegos. El único día que tenía nombre era el sábado, o el Shabbat, Uh-huh. o el descanso, porque todos los días eran el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto y el séptimo era el único que tenía nombre, que era el Shabbat o el sábado. Ese era el único día. Los griegos fueron los que les pusieron los nombres. Por ejemplo, lunes por la luna, martes por Marte, miércoles por Mercurio, jueves por Júpiter, viernes por Venus, sábado Saturno y domingo por día del Sol. Así es que ese es el punto. No dice la Biblia realmente este es lunes, no, sino que dice el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto y el séptimo día es el único que tenía nombre de acuerdo a los hebreos o a los judíos. ¿Ve? ¿Qué más? ¿Qué otro versículo quiere? No, los que tengan, ¿no? Pues es que podríamos, si mocháramos la Biblia, quedaría tantito así. Casi toda la Biblia habla que Dios debe ser venerado el día del sábado. Casi todo. Mire, el sacerdote Ignacio ya murió. Cuando yo encontré esta verdad aquí en la Biblia, porque yo tenía la Biblia Dios habla hoy, ¿verdad? Entonces, cuando yo encontré esa verdad, le dije yo, oiga sacerdote, le dije, ¿se debe guardar el sábado? Y dijo, hijito, el sábado siempre se debe guardar. Nosotros lo hemos cambiado a través del tiempo. ¿Sí, fija? Y la gente decía, el sacerdote se quiere hacer hermano. Porque incluso una vez regañó a unas mujeres que traen unas imágenes allí. ¿Para qué quieren tanta imagen? Ustedes con esta tienen, o sea, tenían una sola imagen ahí en la iglesia. Aquí vengan y adoren esta, ¿ya para qué quieren más? Y la gente decía, se va a hacer hermano el sacerdote. Al poco tiempo murió. Sin embargo, la Biblia es categórica. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios. Y si usted quiere cambiar la Biblia, está errado. Si yo quiero cambiar la Biblia, estoy mal. La Biblia es para cambiarnos a nosotros, no nosotros a ella. Porque dice el apóstol Pablo, ya que desde la niñez conoce las Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio y entendido para la salvación que es en Cristo Jesús nuestro Señor. ¿Cierto o no? Uh-huh. Entonces, ese es el punto. Si yo le citara texto por texto todos los textos que hablan sobre el sábado, entonces podríamos decir, wow, pues entonces, si el sábado no se guarda, ¿por qué lo menciona aquí? ¿Por qué lo menciona allá? Incluso Jesús, cuando le preguntaron, oye, dijo, yo no vengo a quitar la ley ni los profetas, vengo a darle su valor. ¿Por qué? Porque la gente estaba muy acostumbrada a las tradiciones. Por eso les dijo en una ocasión, ustedes en sus tradiciones se van a morir. Y eso es lo que pasa en este mundo, en este tiempo. Hay dos instituciones importantes que Dios instituyó desde el principio. La primera, el sábado. Y la segunda, el matrimonio. Quitamos eso y hacemos a un lado eso. ¿Qué es lo que pasa? Se vienen los ateos encima. ¿Qué es lo que está pasando ahorita? Casamientos hombre con hombre, mujer con mujer. ¿Por qué razón? Nos hemos apartado o se han apartado de los parámetros bíblicos. Eso es lo malo. Entonces, toda persona, ya sea católico, porque Dios no va a venir por católicos ni por los de mi pueblo, ni por los de otro pueblo, ni por los de ninguna nación. Él va a venir por personas que caminen de acuerdo a la palabra de Dios. Así mero.
Dentro de la Iglesia Católica hay gente, por eso le dije hace rato, no estoy en contra de ninguna iglesia, simplemente lo que dice la Biblia. Y si usted se somete a lo que dice la Escritura, empieza a guardar el sábado. Como le dije a un hermano testigo de Jehová, dijo, no, que yo soy testigo de Jehová. Le dije, mira, si tú fueras testigo de Jehová, guardarías el sábado. Si la Iglesia Católica es la iglesia verdadera, guardaría el sábado, punto. Así es. No hay ni que se haga para allá ni que se haga para acá, céntrese. Si lo dice la Biblia, es por nuestro bien. Dios, claro, Dios escogió un pueblo. Y muchas personas estamos diciendo, no, eso era para el pueblo de Israel. A nosotros ahora ya cambiamos. Y no importa el día, cualquier día que tiene. Reúnase el miércoles, reúnase el domingo, reúnase el día que sea. No, señor. Hay que reunirnos, sí, pero el día que debemos categorizar de acuerdo a la Biblia es el sábado. Y aquí en China, y puedo decirle hasta el Papa si quiere. ¿Por qué? Porque nadie puede cambiar la Escritura. De otra forma, entonces, pues cada quien andaríamos como ovejas sin pastor. Pero Dios a Eliseo lo hizo un llamado. Y cuando Dios le hizo el llamado a Eliseo mochó ese yunta que traía y fue y se despidió de sus padres y le dijo a Elías, vete tú, yo que te he hecho. Y eso le quiso decir, atiende al llamado de Dios. Y eso le está diciendo Dios a usted esta tarde. Empieza a guardar el sábado y déjese de andar tratando de investigar o de hacer enredos. ¿Para qué? Si aquí está escrito. Bueno, entonces no tienen más textos bíblicos. Tengo muchísimos. Ok, bueno. Tengo en Jeremías, tengo en Ezequiel, tengo en Apocalipsis. Sí, por eso le decía que me hablara con la Biblia, okay, no me hablara de su propia palabra. Apunte Apocalipsis capítulo 2. Capítulo 2. Sí, hábleme de la Biblia, no me hable de su propia palabra. Respeto lo que dice. Yo no puedo estar hablando de mí. Sí, respeto lo que dice, pero de ninguna manera. Mire, de acuerdo Apocalipsis a las 12, 17 dice así. 12, 17. Entonces el dragón se enojó contra la mujer y fue a combatir contra el resto de sus hijos, los cuales guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Ahí está otra vez. ¿Sábado? Ahí nos habla el sábado. ¿Sí? ¿Sí? ¿Por qué razón? Yo no escuché. Es un mandamiento. El sábado es un mandamiento. No escuché. ¿Es un mandamiento el sábado, sí o no? Pero hay que leerlo. Léame Éxodo 20. Sí, ya sé Okay. a lo que va. Okay. Léame Éxodo 20. Ya sé a lo que ¿Cuántos mandamientos hay? Hay 10. Ok. El cuarto es el sábado. Uh-huh. Cuando dice aquí, a los que guardan sus mandamientos, ¿a qué se está refiriendo? Los que también deben respetar el sábado. Bueno, recuerda lo que dijo Jesús. Y bueno, yo creo que no tiene más texto bíblico para que yo hable. Muchos más, okay. Pero puede usted hablar, okay. no se preocupe, usted sí. Puede hablar de un texto de la Biblia, no hay problema, o sea, no vengo a hablar ya nada más. Sí, no, yo trato de escucharlo y saber entender, Claro, o sea, no piense usted que ya porque estoy aquí hablando, no, usted también puede hablar. Sí, entonces, por eso lo dejo que hable, para que cuando yo hable no me interrumpa. Ok. Entonces, si yo le pregunto, entonces me responde. Sí. Ok. Entonces, vamos a lo primero. Bueno, pero y ahorita, permítame, discúlpeme. Aclarando, ¿el sábado es un mandamiento de Dios, sí o no? Es un mandamiento. Ok. Entonces con eso estoy satisfecho. De acuerdo a la Biblia, no de acuerdo a usted. Porque aquí dice que es un mandamiento. Ok, sí. Continúe. Ok. Dice que usted pertenece a la congregación de los adventistas del séptimo día, ¿no? Sí. La que fundó Elena G. de White, ¿no? Ok. Entonces, Elena G. de White o los adventistas se empezaron a dar a conocer por el año 1840. 1840, ¿no? Primero empezaron con Guillermo Miller. Ajá. Desde el año 1832. Y luego de allí empezó la iglesia. Sí, entonces empezó en ese tiempo. ¿No? ¿Cómo puedo yo creer en alguien que apenas tiene como unos 200 años y en este caso Elena G. de White, que ya quedó establecido en 1863, ¿no? Sí, por ahí 1860. Sí. Entonces,
si nos vamos a eso, todas las sectas milenaristas surgieron en ese periodo. Sí, sí, Lo sí. que fueron los Mormones, testigos de y nuestra Jehová, iglesia sí, también ahí surgió surgieron. En esos tiempos, sí, cómo no. Ahí surgieron. No te estoy diciendo que no. Sí, ok. Entonces, si Elena G. de White, Ujú. que fue la que fundó la congregación de los adventistas del séptimo día, y se basa en las Sagradas Escrituras según ella, ¿no? Para poder demostrar que era el sábado. Ahora, ¿por qué desde 1843 hasta 1853, creo, algo así? Entonces, ¿por qué no respetaron el sábado? Ok, déjele contesto. Ujú. ¿Verdad? Es una pregunta que me está haciendo. Sí. ¿Verdad? Mire, es algo muy interesante lo que usted acaba de decir. A través del tiempo y en la Biblia y en la palabra de Dios es como una escuela donde vamos adquiriendo conocimiento. Y Dios, como oramos al principio, nos abre el entendimiento para ir abarcando a un paso más adelante. Por lo tanto, yo no estoy juzgando a los pioneros de nuestra iglesia que por qué no guardaban el sábado, sino que son verdades que se les fueron revelando poco a poco, hasta que Dios va estableciendo el conocimiento de la mente de las personas. Bueno, Por esa razón, no sé si está satisfecho con mi respuesta. Estoy satisfecho, pero en el otro contexto encontramos falsos profetas. Sí, hay falsos profetas. Claro que sí. Entonces, ¿cómo puedo saber o cómo puedo decir que Elena G. de White fue verdadera profeta? Déjenme le explico por qué no creo en ellos. Por la simple y sencilla razón que dijeron que para 1843 iba a ser el fin del mundo. No sucedió. 1844 y no sucedió. ¿No sucedió? Entonces, eso se le llama el gran chasco. Gran chasco. Entonces, Deuteronomio capítulo 18 dice, ¿cómo vamos a saber si es un verdadero profeta? Okay, espérenme, déjenlo. Sí. Ahorita le voy a contestar eso. Sí, ok. ¿Cómo voy a saber que es un verdadero profeta si lo que habla y lo que anuncia no es cierto? Entonces, de esa manera identificamos quién es un falso profeta y quién es no. Okay. Ahora, lo siguiente. Elena G. de White desde un principio no fue adventista, perteneció a otro grupo. Estoy de acuerdo con eso. Ok. ¿Cómo va a ser posible que desde Cristo hasta 1863 para ser exacto, ¿no? Entonces, no se guardó el sábado y ahora redescubren que son los que van a guardar el sábado? Si recuerden que no fueron los adventistas del séptimo día los pioneros de eso, sino fueron los anabaptistas que empezaron a guardar el sábado. Esa es una de las cuestiones que podemos decir falsos profetas, ¿no? Está bien. Okay. Lo que está diciendo está correcto, lo estoy escuchando. Ahora, si vamos a hablar del sábado, por ejemplo, entonces tenemos que basarnos en las Sagradas Escrituras. Por ejemplo, si podemos leer... Bueno, mire, déjele contesto esa parte que me mencionó. Ok, ahorita me escucha, ¿ok? Sí. Porque le dije, yo le di la oportunidad y le estuve escuchando, lo que me preguntaba, le respondía. Entonces, ¿cómo puedo saber yo qué fue lo que hablaba Génesis capítulo 2, versículo 1, que fue literalmente? ¿Cómo puedo yo saber que fue literalmente lo que está escrito ahí? Usted me dice que fue literalmente que Dios descansó el sábado, que fue el séptimo día, porque dice que séptimo día, no dice que fue sábado, dice que séptimo día. ¿Es literal o es simbólico? Es literal. Es literal. Literal, porque un simbolismo podría ser millones de años y no sabemos cuál día fue. Entonces, literal podría decir que fue exactamente el sábado, ¿verdad? De acuerdo a lo que dice la Biblia, no a lo que digo yo. No, lo que dice usted. Sí, no, señor. Lo que dice usted. Lo que yo leí es que Dios descansó, dice, de toda su labor. Pero no es literal si usted se da cuenta. Si vemos del capítulo 1 hasta el capítulo 11, no lo podemos tomar literalmente. Ese es un estudio jesuita. Yo entiendo lo que yo no sé decir. Si es jesuita. Yo entiendo lo que quiere decir. Yo no sé si es jesuita. Entonces, del 1 al 11, ¿verdad? Sí, no lo vamos a tomar literalmente. Entonces, si lo tomamos literalmente, ¿por qué razón?
¿cuándo se empezó a escribir, en primer lugar, cuándo se empezó a escribir el Génesis? Pues, ¿En qué año? Como a unos 1500 años más o menos después de la creación, ¿no? O sea, algo según dicen los eruditos, no estoy muy seguro. ¿Okay? A 1500 después de la creación. Entonces, Sí, ¿en qué año? ¿Se puede decir? ¿En qué año exactamente fue la creación? Allí, mire, es que son cosas, bueno, en ese punto son cosas que nosotros yo no me podría meter allí. Son Sí, cosas profundas. ¿sabe por Son qué? cosas profundas. Porque usted lo está tomando De literalmente acuerdo y a lo eso que no, dice aquí. no es literalmente. Ujú. Estos libros se le atribuyen a Moisés, ¿correcto? Sí, ¿cómo no? Entonces, Moisés, ¿en qué año fue que vivió? Él, bueno, como le dije, Ujú. puede ser unos 1500 años más o menos después. Ahora que lo que hizo allí es el Espíritu Santo fue quien le inspiró a él para escribir lo que Dios Usted le lo ha reveló, dicho. lo que Dios le Usted reveló. lo ha dicho, lo iluminó el Lo Espíritu iluminó el Santo. Espíritu Santo. Pero si usted me dice que en este año fue el primer día de la creación, entonces usted No, yo anda estaría mal. equivocado. Yo estaría muy mal, Y claro. está Yo equivocado. no estoy diciendo que fue tal día, ajá, ¿no? dice que fue 1500 años antes de Más- cuando empezó la creación. Más o menos después, o sea, después de la creación. En primer lugar, por eso le decía, si es literalmente o es simbólicamente. Usted me dice que fue literalmente. Entonces, no tiene forma de poderlo comprobar, porque que es literalmente. Ujú, claro, Porque- claro, son cosas ajá. que están allí escritas Sí, están escritas, para nuestro pero entendimiento, sí. hay que entender el autor sagrado, en este caso Moisés, qué es lo que quiere enseñar al pueblo. Entonces, si usted, por ejemplo, empieza del capítulo 2, pero no lee el capítulo 1, entonces está Ahí- a media. Claro que sí. Está a media. Ujú. Entonces, si empezamos a leer, por ejemplo, desde el versículo 10, por ejemplo, Ujú. entonces, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Dice, Dios llamó al suelo seco tierra Ujú. y la masa de agua mares. Y vio Dios que todo era bueno. Dijo Dios, produzca la tierra Ujú. pasto y hierba de la semilla de los árboles frutales en donde se den. Y luego dice, la tierra produjo pasto y hierba bueno, Ujú. dando semillas y los frutales y frutos. Y luego el Ahí va la versículo canción día por día. Ajá, y luego Ujú. dijo Dios, haya lámparas en el cielo que separen el día de la noche, ¿no? Ujú. Suban los signos de las signos para distinguir tanto las estaciones como los días de los años, y que brillen en el firmamento y los ilumine. Hizo Dios pues dos grandes luminarias, Ujú. lámparas, una grande para presidir el día y otra más chica para presidir la noche. También hizo las estrellas. Yahvé los colocó en lo alto de los cielos para alumbrar la tierra, para mandar el día y la noche. Y separó la luz de las tinieblas, y vio Dios que todo esto era bueno. Y atardeció y amaneció el cuarto día. Ujú. Vamos hasta el cuarto día. Dijo Dios, llénense las aguas llenen las aguas de seres vivientes y revoloteen en la tierra y bajo el firmamento. Y creó Dios el firmamento y creó Dios las grandes monstruos marinos. Entonces, si nos damos cuenta, Ujú. ¿cuándo hizo Dios los días? Lo hizo en el cuarto día, porque dice que hizo uno para iluminar el día y otro para iluminar la noche, pero lo encontramos en el cuarto día. ¿Cómo que lo encontramos en el cuarto día? ¿Sí? En Porque el cuarto aquí día. va diciendo, mire, A ver, ¿qué por dice ahí en ejemplo, su Biblia? en el capítulo 1, Ujú. el versículo 3 dice, entonces Dios dijo, haya luz, y hubo luz. Y vio Dios que la luz era buena. Y Dios separó las tinieblas de la luz.
Y llamó Dios a la luz día y a las tinieblas noche. Así fue la tarde y la mañana el primer día. Y el versículo 17, el que estábamos leyendo. Ahí está el primer Sí, día. Yahvé, ajá. Y después dijo Dios, entonces sí se fue. Y en lo que estamos leyendo, en el 17 dice que lea. Ajá. Y Dios las puso en la expansión del cielo para alumbrar la tierra, Ajá. para ¿no? regir el día y la noche, y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno. Entonces, ¿en qué día se hizo la separación del día y la noche? Bueno, aquí dice En que el cuarto día. En el cuarto día. Pero Dios iba entonces, preparando una atmósfera. Entonces nos damos cuenta Para habitar aquí. que no es literalmente. No es, no es literalmente como mire, usted me estaba mire, diciendo. Lo que estamos viendo aquí es una confusión. Ajá. Usted está confundido. Usted. Porque mire, Usted Dios está- va poniendo las cosas de lo más fácil a lo más difícil. Por ejemplo, primero aire, primero plantas, luego después animales, y luego después va poniendo y después al hombre al final. Entonces Dios va poniendo Sí, los parámetros para una pero forma eso es habitable lo en que este mundo. escribe, los que escribe Moisés. Moisés no Bueno, está diciendo nos lo que, está diciendo, que enseñándonos. así, ¿no? Que así el primer día, segundo día, tercero, cuarto, quinto, sexto y séptimo día. Así Entonces, es. Moisés lo que está diciendo, si Moisés, por ejemplo, dice, está viendo a Dios que está descansando el séptimo día, entonces, ¿qué quiere decir con eso? Que Moisés antecede ante Dios. No, de ninguna manera. No, como dijimos, el Espíritu sí. Santo lo iluminó. Por eso, porque está dando una enseñanza, porque dice, hay que ofrecerle un día al Señor, y ese día se va a llamar Sabbat, que significa descanso, pero no es un día. ¿Sabe por qué? Porque lo explica Levíticos capítulo 25. A ver, ¿qué dice ahí? No está diciendo que es un sábado como usted dice que es el sábado. Levítico 25, ¿qué? Sí, versículo 1 y siguiente. Levítico 25:1 en adelante Sí. dice. A ver. Lo que significa Sabbat es descanso. No está diciendo que es un día. Ok. 25:1 en adelante, léale. Yahvé dijo a Moisés en el monte Sinaí: di a los hijos de Israel, cuando hayan entrado en la tierra que les voy a dar, tendrán esta su descanso, el año séptimo en honor de Yahvé. Durante 6 años sembrarás los campos, podarás la viña y cosecharás sus frutos. Pero el séptimo año será completo de descanso para la tierra en honor de Yahvé. Será el año sabático, o sea, de descanso. En el cual no sembrarás los campos ni podarás tu viña. Tampoco segarás los brotes de tus últimas cosechas, ni vendimias, ni vendimiarás los racimos de las viñas en cultivar. Será un año de descanso completo para la tierra. Lo que produzca naturalmente la tierra durante el descanso servirá de comida a ti y a los hijos y a las siervas y a tus jornaleros y al extranjero que viven junto a ti. ¿No? Así es. Entonces, si realmente se cumple el año sabático, entonces usted lo debe de cumplir como está establecido, porque dice que las Sagradas Escrituras son para cumplirlo. Así es. Entonces, usted no trabaja un sábado, un año completo. Debería ser. No, pero No lo hago. entonces ¿Por qué le voy a decir que lo hago? usted me estaba diciendo hace ratito que teníamos que cumplir la palabra No, de Dios. Un sábado, el día de Dios.
el día de Dios. O sea, Okay. mire, Sí, por todo, o sea, bueno. que Dios les dijo al pueblo, Dios les Okay, dijo al pueblo, escúcheme porque ahorita, el pueblo venía de dónde sí. venía el pueblo. Ahorita me escucha y me pregunta, sí, tenemos tiempo, creo que sí. Sí. Entonces, si usted realmente, lo que me estaba diciendo hace ratito, que tiene que cumplir las Sagradas Escrituras porque ahí vamos a encontrar la salvación, entonces usted dice las Sagradas Escrituras, un año sabático en que no se tiene que trabajar completamente nada, o sea, de descanso. Entonces, eso es lo que significa sábado o sabat. No descanso. meramente, no, o sea que Descanso. es un sábado Esperen. semanal. Sí. Pero también Allá vamos un también. año. Y ahorita le voy a explicar las razones por qué. Ok. Y Yo si le entiendo esa y razón. yo estoy de acuerdo, Ujú. estaré de acuerdo, incluso me volveré adventista si usted hace completamente lo que se tenía que hacer en sábado, ¿ok? Me vuelvo adventista y lo Mire, juro. Mire, No es necesidad. ¿cómo no es Sí, necesidad? o si no quiere, ¿cómo? Pues Sí. para estar en la verdad. Sí, para estar en la verdad Pues que aquí usted está. dice Pues si usted que lo tiene la verdad, si ¿no? usted lo demuestra para estar en la verdad, pues Ok. yo también, eso es lo que Entonces, estamos tratando yo de probar. le voy a demostrar y lo que me citaba de los mandamientos, el versículo 8, ¿no? El versículo 8 del capítulo 20 de Éxodo. Ujú. Entonces, yo le voy a demostrar que los mandamientos llegaron hasta Cristo, todos los mandamientos. Ok. Se los voy a demostrar. Si no puedo en esta, porque van a ser ¿lo las podemos 6, en otra ocasión? no, Y- lo hacemos en ¿Y aquí otra dónde va ocasión. usted, Liceo? Se hace ¿Mm? cuando mucho 10 minutos. Aquí- Sí, pero es que tengo que abrir y acomodar. Entonces, no puedo, Sí, es cierto. sí. No, mire, en cuanto a ese punto que usted Ajá. mencionó, no necesita usted hacerse de ninguna religión. Entonces, tenemos que cumplir el sábado, dice. Digo, Son los únicos si que usted dice cumplen el sábado, que ¿no? No meramente. ¿No? A través, bueno, usted cuando mencionó la Elena G. White Ujú, y que mencionó todo ese asunto de los fundadores de la Iglesia Adventista, ujú. cuando hubo el chasco, no estaba ella todavía. Ella era una pequeña todavía, algunos 15 años. Todavía no, o sea, era el grupo. ¿Estás seguro? Estaba en la iglesia esa que mencionó usted, otra iglesia, pero no era todavía de la Iglesia Adventista hasta que ya se salió de allá y se vino aquí. Mire. ya. Porque después murió, Guillermo Miller murió antes de que pasara eso. Pero hay otra historia que contar sobre eso. Sígame contando. Ok. Entonces, si por ejemplo vemos en el Nuevo Testamento, nos Ok. vamos al Nuevo Testamento. ¿Ok? ¿Jesús cumplió con el sábado? Sí. ¿Sí? Sí, digo, porque él dijo, yo soy Señor del sábado. O sea, él, y dijo, y mi O sea, padre hoy trabaja. Sí, entonces ¿Quién sí, necesitaba el descanso? Jesús El ser humano. Jesús es dueño del sábado. Es dueño de todo el mundo. No el sábado es dueño de Jesús. No, él es dueño. Entonces estamos él de es dueño acuerdo en eso, todo. ¿verdad? Sí, porque él dijo. Él así lo Entonces mencionó. por eso dice, el sábado ha sido para el hombre, Ajá. no el hombre para el sábado. Y eso era lo que reinaba cuando andaba Jesús aquí. Ok. La gente no podía Entonces, escupir, sí no entiende podía ese caminar. término, Sí, ¿verdad? Sí, Sí entiendo. Sí, le entiendo. Ok. Entonces, si yo digo, no voy a trabajar el sábado porque me lo establecen así, entonces el sábado está siendo dueño mío. Y Jesús dice, yo soy dueño del sábado y él así lo quiso. ¿Correcto? Sí, pero ahí hay discrepo en ese punto, porque Ajá. mire, él es el dueño y por ende hay que adorar a él en ese día, porque él es el dueño. Sí, no nada más en ese día. Claro. Sí, no claro, nada más en todos ese los día. días, O sea, pero el es un día de establecido. descanso, Ujú. el día de descanso porque Sabbat Ujú. significa descanso, no es un día de la semana. Usted me estaba diciendo que los griegos fueron los que le pusieron nombre. Así es. Entonces, no fueron los griegos, fueron los romanos. Bueno, pues sabe que lo que pasa es que los romanos gobernaron los griegos, pero los griegos, la cultura griega fue la que dominó Roma. En primer lugar, fueron los romanos que pusieron nombre Ujú. a los días. Ujú. Y es la que usa usted y la uso yo, ¿Sí? ¿no? La semana de los paganos, Ujú. ¿no? Ahora, si Pero piensa que es el... se le llama sí. griegos porque el idioma predominó. El griego predominó que el latín. En ese Por- tiempo, por cuando esa razón. se hicieron los días de la semana. Sí, en aquel tiempo, cuando los que hicieron eso, la cultura griega Pero si, predominaba. Es como pero, ahorita, los ajá, gabachos pero, predominan pero más. si Roma en ese tiempo
gobernaba. su idioma era latín. Sí, pero predominó más el griego. Es más, la escritura se escribió en griego. Ah, pero lo de los cristianos, usted me está diciendo de los De eso cristianos, estoy hablando. pero el idioma oficial del Imperio Romano era el latín. El latín. El latín. Claro, Ahora. estoy de acuerdo en eso. Ok. Pero Y fíjese, el griego fue el que surgió más. sí, o sea, en su tiempo, pero ahorita es diferente. Pero cuando hicieron los días de la semana, lo hicieron los romanos, no lo hicieron los griegos. Los romanos hicieron el primer día, que era Domingo. consagrado al sol. El domingo. No se llamaba domingo. Bueno, lo consagraban al sol como Sí, quiera. Sunday. Ajá. O sea, día que estaba consagrado al Al sol. sol. Ujú. El lunes a la luna. Ajá. El martes a Marte. al dios Marte. No lo consideraban así. Al miércoles a Mercurio. Jueves a Júpiter. Ujú. Sábado Saturno. a Saturno. Ujú. Entonces, si usted o yo guardamos el día que guardemos, entonces si usted dice que la Iglesia Católica ha cambiado, entonces, y ustedes están siguiendo algo que está establecido por los romanos, entonces están adorando a Saturno. Entonces, nosotros descansamos en domingo, y ahorita les voy a explicar, o lo explicamos de acuerdo a la palabra de Dios, ¿no? Ahora, entonces, los milagros que hizo Jesús, lo hizo en sábado. Y vamos a ver algunos de los milagros. Si hay tiempo, sí hay tiempo. Sí. Entonces, por ejemplo, vamos a Marcos. Marcos, ¿qué capítulo? Marcos se me hace que es capítulo 2, versículo 22. Para empezar. Sí, pues ahí es donde Sí. me mencionó hace ratito, ¿no? Ajá. Que Jesús es el Señor del Sí, sábado. es dueño del sábado, Sí, más sí, no el sí. sábado es dueño del Ok. sí. Capítulo Entonces, 2. vamos al capítulo 3, pues. Entonces, ¿Quieren un agua, un refresco? un agua si Deme quieren. agüita, por favor, porque no se está aquí. Ok, capítulo 2 dijo, versículo. Sí, pues, eso es lo que estamos hablando en el capítulo 2, lo que le estaba diciendo que Ok. Jesús dice es dueño del sábado, no el sábado es dueño de Jesús. Ok. ¿Ok? Y por eso dice, el hombre ha sido hecho para el sábado, no el sábado para el hombre. Ok. ¿No? Sí. Sí, Sí, está escrito. ok. Esto fue uno de los grandes problemas que tuvo con los judíos. Ajá. ¿Por qué razón? Gracias. Porque para ellos Jesús profanó el sábado. Ujú. Claro. Ellos dijeron que Jesús andaba mal. Por eso no lo creyeron. Sí. Y entonces, este es el mismo problema que tenemos hoy en día. Así mero. Es el mismo problema que tenemos hoy en día. ¿Por qué? Porque dicen, todos los demás están equivocados, nada más nosotros, porque estamos guardando el sábado, ¿no? Entonces, vamos al capítulo 3, ya que estamos ahí, Ok. del versículo 1 hasta el versículo 5, ¿qué sería? Ujú. Dice, otro día entró Jesús en las sinagogas y se encontró un hombre que tenía la mano paralizada. Pero algunos lo observaban, lo sanaría Jesús en día sábado. Estos, Y luego para acusar. ellos estaban dispuestos a denunciarlo. Jesús dijo al hombre que tenía la mano paralizada, ponte de pie y colócate aquí en medio de ellos. Y luego le preguntó, ¿qué está permitido hacer en día sábado, el bien o el mal? ¿Salvar a una persona o matarla? Pero ellos se quedaron callados. Entonces Jesús paseó sobre ellos la mirada, enojado y apenado por su ceguera. Dijo al hombre, extiende la mano. El paralítico la extendió y su mano quedó sana. En cuanto a los fariseos, apenas salieron, fueron a ver a los partidarios de Herodes y buscaron con ellos la forma de eliminarlo.
Entonces, Sí. el primer encuentro que tuvieron, Jesús fue con el sábado. Sí. Segundo encuentro, hay un hombre que tiene la mano paralizada, Ujú. tienen problema. Ujú. El pueblo judío era el que resguardaba la ley de Dios, ¿no? De Dios. La ley de Dios. Entonces, para ellos, Jesús profanó el sábado porque no se adaptaba a las enseñanzas de la ley de Moisés. Sí, a todo lo que ellos tenían. Lo que estaba ¿verdad? establecido. De ellos. Sí, Entonces, es lo mismo que sucede hoy en día. así estamos. Es el mismo problema que sucede hoy en día. Entonces, ¿qué dice Jesús? ¿Qué está permitido hacer en día sábado? ¿El bien o el mal? ¿Sanar una persona o matarla? Hay que hacer el bien. Hay que hacer el Hay bien, que hacer el bien. ¿no? Entonces, Jesús fue en contra del que resguardaba la ley de Moisés. Ujú. La ley que para ellos nadie podía tocar, ni tan siquiera decir o hacer lo contrario porque estaba en peligro Me de permite muerte. agregar poquito, Ujú. mire, en cuanto a esto. Lo que pasó fue que los judíos tenían algunos siglos que habían salido del cautiverio de Babilonia. Y cuando salieron del cautiverio de Babilonia, ellos dijeron, de aquí en adelante vamos a ser más estrictos. Buenas noches. Buenas noches. Y escribieron en 2 libros, uno que se llama el Mishnah y otro el Talmud, y de ahí sacaban sus leyes. Y en esas leyes metían que, por ejemplo, el sábado no se debía caminar tanta distancia, no se debía escupir, no se debían hacer cosas fuera de lo común. Entonces, por eso Jesús dice, ¿es hacer el bien o hacer el mal? ¿Qué es qué están haciendo ustedes? Y ahí está donde les da la respuesta. Siga. Ok. Entonces, si nos damos cuenta, Ujú. Jesús no respetó lo que tenían establecido en día sábado. Y eso de acuerdo a la ley de Moisés, ¿no? Entonces, Jesús... Bueno, realmente la ley de Moisés Jes- y lo que ellos Jesús. habían agregado. Entonces, pero ellos En el eran lo libro que ese. cuidaban, ¿no? Ellos lo que resguardaban y lo que decía la ley. Entonces tenían que cumplirlo. Entonces es como decir, hoy en día la ley, sea cual sea la ley, la tiene que cumplir y alguien tiene que resguardar la ley, ¿no? Como por ejemplo los policías, ¿no? Entonces Claro. tienen que poner en práctica lo que dice la ley. Y si no, pues vienen sobre nosotros. ¿Sí? Si no damos mal nosotros. Entonces es lo mismo con el pueblo de Israel. Ujú. Entonces ellos estaban resguardando la ley de Moisés. Entonces esa ley que era bastante estricta y que incluía todo lo que era el Antiguo Testamento, que eran las 613 leyes Ujú. que se tenían que cumplir. Entonces Jesús en este primer milagro que hace, lo hace en día sábado y echa por tierra los fanáticos del, Es que del- era mucho del sábado. fanatismo, era mucho fanatismo. Los fanáticos del sábado como hoy en día, ¿no? Ahora, veamos otro texto bíblico, Lucas capítulo 6, versículo 16 al 11. 16 dijo. Sí, no, 6. 6, 16. No, 6, 16, no, 6. No, 6, Ok. 1 al 11. Oh, ok, es que bien, pensaba que era 6, 16. Ok. Dice, un sábado en que Jesús atravesaba los sembrados, los discípulos arrancaban las espigas, las rasgaban con sus manos y se las comían. Al ver esto, algunos de los fariseos le dijeron, ¿por qué hacen ustedes lo que no está permitido hacer en día sábado? Ujú. Jesús le respondió, ustedes no han leído lo que hizo David cuando tuvo hambre, él y sus compañeros, pues que entró en la casa de Dios, tomó los panes, bendito, comió de ellos y se los dio a los compañeros, a pesar de que solo los sacerdotes podían comer del pan. Y les decía, el Hijo del Hombre tiene autoridad sobre el sábado. Entonces, la ley de Moisés, ¿qué es lo que decía? No se puede desgranar trigo, no se puede desgranar ni mucho menos masticar. Entonces, Porque ya era un trabajo para ellos. se tenía que
cumplir. Pero la respuesta de Jesús es inteligente, es sabia y da una respuesta y ataca a los fanáticos del sábado. Entonces, al siglo de hoy tenemos el mismo problema. Tenemos el mismo problema. El mismo problema. Entonces, no ha cambiado completamente nada. Entonces, siguen habiendo los fanáticos del sábado en que dice que se tiene que cumplir completamente todo. Bien. Entonces, a lo que usted quiere llegar, porque el tiempo se le está acabando, es que no debemos de guardar cualquier día, podemos guardar cualquier día. Bueno, sí. O sea, la pregunta directa. Sí. Podemos guardar cualquier día y ya. Cualquier día, por eso sábado significa descanso. O sea, yo trabajo, por ejemplo, de lunes a viernes. De lunes a viernes. Descanso sábado y domingo, ¿no? Entonces, para mí, esos son mis sábados, porque estoy descansando sábado y domingo. Como le dije anteriormente, no necesita hacerse usted de ninguna religión, sigue allí, pero, pues, o sea, cada quien, ¿me entiende? Si usted tiene ese entendimiento, esa comprensión... No, y se lo voy a demostrar con las Sagradas Escrituras. No, está bien, o sea, porque mire, sí, se lo voy a demostrar con las Sagradas Escrituras. Se va a guardar el sábado, entonces, ¿por qué aquí no? O sea, digo, pero cada quien... Sí, se lo voy a demostrar, se lo voy a demostrar con las Sagradas Escrituras por qué los primeros cristianos y todos se guardó el domingo. Pero lo que quiero aclarar es primero lo del sábado y luego en la siguiente plática espero que la podamos hacer en la siguiente plática. Entonces vamos a ver si realmente los adventistas cumplen con lo que estaba establecido en el día sábado, que según dice, o no lo cumplen. Entonces, y yo le voy a demostrar con las Sagradas Escrituras que eso de los 10 mandamientos llegaron hasta Cristo. De ahí para allá, ya no. Ya no hay más 10 mandamientos. Ya no hay los mandamientos que estaban establecidos en Éxodo capítulo 20. Espero que me tenga paciencia hasta entonces. Estamos en esto. Sí. Ahora, seguimos. Buenas tardes. Todavía es temprano, Eliseo, no tenga pendiente. No, sí, todavía es temprano. Pero es un tema bastante largo en el que hay muchísimos textos bíblicos. No hay problema. Además, si pudiéramos hablar más tiempo, no hay problema. Yo no me le digo para que no se preocupe. No hay problema. Yo ahorita, por ejemplo, pues ya terminé yo. Sí. Estoy listo para... Nomás que, claro, usted tiene sus compromisos. Sí. Ok, dígame. Ok, entonces continuamos con ahí mismo, el versículo que sigue, dice, pues bien, otro sábado entró Jesús en la sinagoga y se puso a enseñar. Había un hombre que tenía, bueno, esa fue la que leímos en el siguiente. Ok, pues vamos a Lucas capítulo 13, versículo 10. Ok, aquí lo tenemos. 13:10, aquí está. Dice, Jesús enseñaba un sábado en la sinagoga. Había justamente una mujer que hacía 18 años estaba poseída de un espíritu que la tenía enferma y encorvada. Tan encorvada que de ninguna manera podía enderezarse. Al verla Jesús la llamó, luego le dijo, mujer, quedas libre de tu mal. Y le impuso las manos, y en ese mismo momento ella se enderezó alabando a Dios. Pero el presidente de las sinagogas se enojó porque Jesús había hecho estas curaciones en día sábado y dijo a la gente, ¿lo reprendió? No, hay 6 días en que se puede trabajar. Vengan pues esos días para que los sane, pero no en día sábado. El Señor le respondió, hipócritas, ustedes mismos no desatan del pesebre en día sábado a su buey o a su burro para llevarlo a beber. Y esta hija de Abraham que Satanás tenía atada desde hace 18 años, ¿no debería desatarla precisamente en día sábado? Y mientras hablaba Jesús, sus adversarios se sentían avergonzados, pero toda la gente estaba feliz
por tantas maravillas que él hacía. Lo que encontramos aquí es otro de los fanáticos del sábado que quieren imponer a la fuerza que todos cumplan con el día sábado. Jesús estaba en las sinagogas y les dice: a ver, ¿qué está permitido hacer en día sábado, el bien o el mal? Aquí vemos que es el presidente, el encargado de resguardar todo eso. Podríamos decir el padre o el pastor o el obispo, la persona encargada. Sí. O Elena G. de White, ¿no? O quien sea, quien sea. Entonces, ¿qué dice? O el presidente de una misión. Tienen 6 días, tienen 6 días para hacer todos estos trabajos. ¿Y por qué vienen en sábado, no? Entonces vemos cómo ese que es fanático del sábado, ¿qué es lo que está atacando a Jesús? Está atacando a Jesús porque Jesús está trabajando, porque era un trabajo. Está trabajando en día sábado en poder hacer un milagro. Y ese milagro fue estupendo y muchos de ellos dicen que se sintieron avergonzados. Sí, porque pues le estaba hablando la verdad. Porque por eso le dijo: hipócrita, pues ¿cómo? ¿A poco no vas a soltar el animal para que beba? Entonces, ellos podían hacerlo, sí, mas imponían a la gente, lo mismo de hoy en día, ¿no? Entonces, ellos pueden hacerlo, pero imponen, ¿no? Imponen lo que ellos quieren hacerlo. Entonces, si nos damos cuenta, es algo que realmente pues da vergüenza hasta hoy en día, como le dio vergüenza a Jesús no podemos en ese a la día. Gente, no podemos imponer a la gente. Por ejemplo, mire, yo en mi persona no le impongo a la gente. Simplemente lo que dice, bueno, yo así creo de acuerdo a lo que dice la Biblia, punto. Y cada quien, ¿me entiendes? O sea, sí, no lo dice la escritura, no lo dice la escritura que esto sea eternamente, ¿no? Entonces las Sagradas Escrituras hablan y aclaran. Tuvo su valor en su tiempo, y San Pablo lo va a decir que tuvo su valor en su tiempo, pero ahora de aquí en adelante ya no tiene su valor. Tiene valor más el Nuevo Testamento. Sí, bueno, sí. Yo creo que el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento, ¿verdad?, tiene uno que estudiarlos, porque es información que nos ayuda a crecer. El Antiguo Testamento era la sombra de la realidad de Cristo, era únicamente la sombra. Cuando llega Cristo, llega la perfección y se deja. Es como si yo me miro en el espejo, ¿no? Entonces mi persona está aquí, pero allá en el espejo se refleja mi sombra, pero no es la realidad allá en el espejo. Porque, por ejemplo, si no saliéndome del tema, sino haciendo un paréntesis, ¿verdad?, cuando dice Juan que mira a Jesús que viene, dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahí en Juan 1:29. ¿Y sé qué está refiriendo a cuándo? Cuando el sacrificio empezó, los animales eran sacrificados, pero representaban a Jesús. La sombra que usted acaba de mencionar eran los animales aquellos, representando que Jesús iba a venir a morir. Sí, eso es lo que Juan habla. Entonces, seguimos con el sábado. Entonces, ahí mismo en Lucas capítulo 14, versículo 1 hasta el versículo 6. 14, 1, 6, ¿verdad? Sí. Dice, una vez fue a comer a casa de uno de los fariseos más importantes. Era sábado y ellos lo estaban esperando, y precisamente había allí un hombre un hombre que sufría de hinchazones. Jesús pues preguntó a los maestros de la ley y a los fariseos: ¿está permitido devolver a alguien la salud en día sábado o no? Ellos se quedaron callados. Entonces Jesús tomó de la mano al enfermo, lo sanó y lo despidió. Después les dice a ellos: ¿quién de ustedes, si su burro o su buey llega a caer en un pozo, no lo saca enseguida, aún en día sábado? Y ellos no supieron qué contestar. Entonces, todos los milagros que hace Jesús no lo hace ni el primer día ni el segundo, todo lo hace en sábado. O sea, porque para ellos como que lo está haciendo el propósito. Encontramos que
Jesús ya lo había dicho en el Evangelio de San Marcos, el capítulo 2, ya lo había dicho que era el dueño del sábado. Entonces, con el sábado, él puede hacer lo que quiere, es el dueño. Claro. No hay nadie que se lo impida. Nadie puede decirle, oye, ¿por qué haces Entonces, los fanáticos del sábado, ellos querían que Jesús lo respetara tal a como lo había establecido la ley de Moisés. Pero como vemos, Jesús hasta ahorita no les hace ningún caso. Entonces, para que nos demos cuenta, hubieron dos razones por qué mataron a Jesús. Hubieron dos razones. La primera fue porque no guardó con el sábado. La segunda porque se igualaba a Dios llamándolo Padre. Sí, eso lo encontramos en el Evangelio de San Juan, capítulo 5, versículo 15, creo. Evangelio de San Juan. ¿5:15? 5:15 y hasta el 18. 5:18. No, 5:15 al 18. Okay. Dice, el hombre, bueno, lo que vemos anteriormente es un hombre que Jesús curó en día sábado. O sea, el paralítico que tenía su camilla y que le dije, Jesús, toma tu camilla y vete. ¿Por qué De ser un paralítico. Sí. Y ya el versículo 15 dice, el hombre fue a decirle a los judíos que era Jesús al que lo había sanado. Pero por eso los judíos atacaban a Jesús porque no respetaba el descanso del sábado. Jesús les replicó, mi Padre sigue trabajando, yo también trabajo. Por eso tenían ganas de acabar con él, porque además de quebrantar la ley del sábado, se igualaba a Dios llamándolo su propio Padre. ¿No? Sí, o sea que esas dos razones eran muy, según ellos, eran de peso. Eran de para peso que lo mataran. porque lo establecía la ley de Moisés. ¿Qué es lo que se tenía que hacer y qué era lo que no se tenía que hacer? Entonces, hoy en día es el mismo problema. Entonces, dice, bueno, pues que tienes que cumplir el sábado, tal aquí el descanso. Entonces, vamos a ver qué nos dice la Escritura. Yo pienso que en ese punto, ¿verdad? Ajá. Debemos que seguir confiando en Dios y preguntarle cuál es su sí, punto de vista. Y verlo a través de las Sagradas Escrituras. ¿Qué nos dice? ¿Qué es lo que podemos hacer en el descanso? Que no está hablando de un día, sino está hablando del descanso, que es Sabbat en el Antiguo Testamento, que significaba descanso. Por eso los judíos no le tenían nombre a los días, únicamente primer día, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto y séptimo día. Entonces, por ejemplo, se puede establecer cualquier día, pues, entonces, ¿para qué va el domingo a la iglesia? Por la razón, es lo que le digo, sí, que al final, en la otra o en esta clase práctica que tenemos, entonces le voy a explicar las razones fundamentales por qué la iglesia, desde que Cristo la funda, empieza a establecer, a guardar el domingo. Okay. Las razones fundamentales. Las razones fundamentales. Usted me dijo, con la Biblia. Con la Biblia. Para que así haga más bien. Porque, bueno, si usted me, por ejemplo... Yo hasta ahorita no he encontrado un versículo que diga que se guarda el domingo. Ok, entonces, a mi ver, a mi punto de vista. Ok, no hay ningún problema. No hay ningún problema, pero digo, así como vayamos avanzando, pues vamos a ir descubriendo si realmente hacemos lo que dice en día sábado, lo que se hacía en día sábado, o no lo hacemos, o estamos faltando. Como usted acaba de mencionar, ¿no? Y de acuerdo a la Biblia, lo que me mencionó, Jesús, que también es Dios, ¿verdad? Él estableció porque Él es la ley en sí. Él es Dios y Él hace las cosas como Él quiera. Y Él nos lo va a ir diciendo. Sí, nos lo va a ir diciendo qué es lo que tenemos que hacer. Dice Amós 3:7, no hará nada el Señor sin que comunique a sus siervos los profetas lo que ha de suceder. Sí, o sea, entonces es lo que estamos, hay que confiar, ¿verdad? Lo que estamos haciendo dice. ahí. Y la palabra de Dios es clara
y es categórica, y si nosotros le quitamos y le metamos, ya entonces ya estamos Sí, mal. sí. Ahí ya nos vamos Ajá, por otro lado. ya nos vamos por otro lado. Sí, Por sí. eso le digo, si vamos a hablar de las Sagradas Escrituras, pues demuéstrenmelo a través de las Sagradas Escrituras. Yo le Así estoy es. demostrando las Así es. razones por qué. Ujú. En primer lugar, Jesús no guardó el sábado. No lo guardó, ¿no? Entonces, iba a la sinagoga el sábado como cualquier judío porque lo establecía. Cierto, lo guardó hasta cierto punto, pero de acuerdo a lo que hemos visto a través de los Ujú. expertos o fanáticos del sábado, Jesús no está guardando nada el día sábado. Entonces Sí, está o sea que quebrantando. como que pareciera que les está dando contra, ¿no? Sí. A lo que están establecido ellos, de sus, Sí. de sus creencias. Ajá, sus porque fundamentos. Jesús, Perdón. porque Jesús es Dios y él sabe en qué momento empezó a hacer el mundo y todo. Porque le decía, el Apocalipsis, el Génesis en los primeros capítulos no se toman literalmente. Entonces es un error grave tomarlo literalmente. Bueno, hay ciertas cosas literales y ciertas cosas que son simbólicas. Sí, No, o sea todo, que- no todo es literal y no todo es simbólico. Por eso tenemos que Tenemos ver, que ver tenemos que ver hasta qué ¿de punto es dónde literal viene? y hasta qué punto es simbólico. Sí, ¿de Entonces, dónde con viene? respecto a lo ¿De que dónde lo viene? que ¿De lo que dónde? estamos viendo, ¿A quién se le escribe ah, y todo eso? sí. Claro. Entonces, no sabemos con Ujú. exactitud en qué año exactamente Dios hizo el mundo. Entonces sería meterse en algo que a uno no Sí, le importa. Es que no nos interesa Sí, eso. no nos importa. interesa. Se nos dio Tampoco, la redacción ajá. nada más, por así decirlo. Tampoco no podemos decir que Moisés vio a Dios descansando después de haber terminado. No, No, lo eso- que está dando es una enseñanza, Moisés, Y por para el que el Espíritu pueblo, Santo que lo instruyó. para que el pueblo entienda que hay que trabajar 6 días y ofrecerle un día al Señor. Eso es lo que significa. Bueno, pero seguimos con el Ok. sábado. Ahí mismo en Juan capítulo 9, versículo 10. Versículo 13 en adelante, ¿Sí? versículo 13 dice: era día sábado cuando Jesús hizo lodo y abrió los ojos al cielo. Los judíos pues llevaron ante los fariseos a aquel que hasta entonces había sido ciego. Y otra vez los fariseos le preguntaron cómo había sanado de la ceguera. Contestó él: me puso lodo, me puso barro en los ojos, me lavé y veo. Y ve. Algunos de los fariseos decían: ese hombre no es de Dios, porque trabaja en día sábado. Pero otros se preguntaban: ¿cómo puede ser pecador un hombre que hace signos como estos? Y estaban en desacuerdo, ¿no? Sí, había disputas entre ellos. Estaban totalmente en desacuerdo. Sí. Entonces, si están en desacuerdo, entonces quiere decir que ni ellos mismos entienden lo que quieren imponer. Es lo mismo de hoy. Entonces, hoy, si realmente se cumpliera con lo que se podía hacer en día sábado y lo hicieran, estaría perfecto lo que dice las Sagradas Escrituras. Porque dice, Dios le habla a Moisés y le dice lo que tiene que hacer y Moisés lo hace, ¿no? Claro. Y usted muy bien lo sabe. Bueno, es que ese es el punto. Ujú. No tenemos que irnos por la gente que nos quiere imponer. Hay que estudiar y hay que ver. Ahora, vamos a analizar y seguirle preguntando a Dios. Porque nuestro tiempo se va a terminar un día. Nos vamos a terminar. Pero, ¿qué es lo que Él va a hacer con nosotros? Entonces, tenemos que nosotros someternos a lo que Dios dice. No a lo que nosotros queramos establecer o que otra gente quiera establecer. Por ejemplo, yo, en mi persona, Ujú. yo no le digo a la gente, tienes que guardar el sábado. Pero hay que tener un respeto. Si usted, por ejemplo, usted guarda el domingo o guarda cualquier otro día, bueno, pues usted se entendió, pero yo hago lo que aquí entiendo Lo que se debo tiene que guardar hacer en sábado. Guardo el sábado. Ok. Guardo el sábado yo
en lo personal, Ajá. pero si ustedes trabajan, está bien, ¿me entiendes? Yo no estoy ni contra de ustedes, ni por qué no lo hacen, ni tienes que hacerlo. Lo Sí, que pero, sí, bueno, pero hay que ajá, preguntarle a Dios. sí. A ver, Pero, dígame. pero usted dijo que estábamos mal, que no estábamos cumpliendo Bueno, con las leyes bueno, de Dios. bueno. No es... Y al estar diciendo eso es que usted Está en contra. Está en Bueno, contra. bueno, exactamente. bueno. Lo Ah. que pasa es que hay que preguntar, ¿quién estará en contra? Porque, ¿qué dijo Sí. Jesús? El que no está contra mí, conmigo, contra mí es. Bueno, eso fue lo que yo le sí. dije, por eso estamos en esto, por eso estamos... Bueno, y hemos avanzado en la plática, Sí, hemos avanzado, y está por bien. ejemplo, espero en la otra plática Sí. que él me mencione, así como Ajá. una certera de versículos, como me mencionó, ¿verdad? Del sábado, y como le mencioné yo, y estamos hablando, que me mencione, ¿verdad? Una sarta grande de versículos, desde el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, que hable que hay que guardar el domingo, o sea, Ajá. no hay Sí, problema. no hay ningún problema. Porque como si se ajá. establece cualquier día, pues no hay problema. Cada quien tenemos libre pensamiento de hacer lo que queramos, pero solamente Dios conoce los corazones de cada uno. Ok, según, déjeme Ujú. hacerle una pregunta. Según las Sagradas Escrituras y lo que usted ha estudiado y ha investigado y que ha leído, Pues no creo que estudie mucho, pero ahí vamos. ok. Entonces, ¿qué era exactamente lo que se hacía el día sábado? Bueno, pues el sábado la gente, o sea, el pueblo de Israel se reunía para adorar a Dios. Entonces, reunión. Era una santa convocación. Reunión. Y, o sea, y había sábados que eran sábados ceremoniales, tales cuales eran las fiestas de los tabernáculos, de las trompetas. Entonces, y eso se la hacían cosecha. sábados en las... Sí, o sea, por ejemplo, dice los tabernáculos, los tabernáculos que vienen siendo las cabañas también, ¿verdad? tabernáculos, ¿y qué eran más dice? Las cabañas, las trompetas. Trompetas, Y se me hace que las primicias, eran varias fiestas, no me recuerdo muy trompetas, bien. todo eso se hacía en sábado. Sí, no, Oh. no, pero, o sea, esos se llamaban sábados ceremoniales. ¿Por qué razón? Porque ya sea que, digamos, caía un miércoles, ¿verdad? Ujú. Un miércoles, de miércoles a miércoles, ¿verdad? Se llamaba sábado ceremonial. Ahora que si la fiesta comenzaba en sábado, era un gran sábado. Así se le llamaba en aquellos tiempos. Ok, dice que gran sábado, ok. Gran sábado, porque comenzaba la fiesta de los tabernáculos, de las Gran trompetas, sábado. la cosecha y todo eso. Ahora bien, pero todo eso, ¿verdad? Como usted dijo, era sombra de lo que venía, que es Jesús. Todo eso apuntaba a Pero, Jesús. ¿eran perpetuos o hasta Cristo? No. Esas eran fiestas establecidas para el pueblo, en el pueblo de Israel. Los sábados. No, las fiestas ceremoniales. Las ceremoniales que incluían algunos sábados. ¿Me entiende? Ok, fiestas. Ya ve que se salían ellos en los tabernáculos, se salían de su casa y se asentaban en algún lugar a acampar. Los sábados. Ujú. Ok. Era como 1 o 2 semanas. Eso era en el mes de octubre más o menos. Y en ese tiempo salían allá recordando que un día anduvieron en el desierto 40 años. Si recuerda que Ujú, Dios sí. les trajo 40 Sí. años, bueno, eso era el recordatorio. Las trompetas era otra fiesta, no recuerdo qué significaba, pero era una fiesta también que empezaba así. Pero eran sábados que podía caer el miércoles, pero era un sábado, ese se le llamaba sábado ceremonial, ¿verdad? Era el sábado ceremonial y era el sábado 4. Sí, gracias. No, de nada. ¿Eso es con el diccionario, verdad? Sí.